Sale. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir por todos. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Si te vas por esa calle, a espaldas de ese, hay en la Plaza Tapatía, así en la mera esquina, la vueltita, hay otro 7-Eleven, allí sí va a haber. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús
nos ha cautivado y ahora somos sus seguidores. Y Jesús quiere que también tú le sigas a Él. Mucha gente sigue una religión, tiene una religión, hay muchas, y va a haber más. Pero Dios quiere seguidores de Él, que sigan su palabra, que vivan de acuerdo a sus mandamientos. No que sigamos las religiones, hay muchas. La religión es el invento del hombre para acercarse a Dios. Es lo que el hombre ha creado para tratar de acercarse a Dios, las religiones. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Mi nombre es Ernesto de la Torre y quiero platicar con ustedes acerca del pecado, que es el tema que quiero compartirles en esta tarde. Hablaremos un poco acerca del pecado. Es importante conocer la doctrina acerca del pecado, la enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza, la enseñanza bíblica saludable acerca del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias que produce el pecado en el ser humano? ¿Cuáles son esas consecuencias, efectos? ¿Y cómo lidiar con el pecado? ¿Cómo lidiar con el pecado? Porque vivimos en un mundo que no ha sabido lidiar contra el pecado. Un mundo lleno de odio, egoísmo, envidia, y tienen religión. El que mata, el que roba, tiene religión. El que adultera, tiene religión. El que maltrata y humilla a su mujer, tiene religión. No hemos aprendido a lidiar contra el pecado. Por eso es importante entender y comprender a la luz de las Escrituras. Ahí está la respuesta para mejorar nuestra condición, nuestra vida. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Empezaremos a hablar acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobediencia a Dios. Eso es el pecado. Desobedecer a Dios, a sus principios, a sus normas, a sus mandamientos. El pecado, la rebelión, el hombre se ha rebelado contra Dios. El hombre ha decidido hacer su voluntad opuesta a la voluntad de Dios. Nos hemos rebelado contra Dios, le hemos dado la espalda y decidimos seguir nuestra vida y no hacer caso a sus principios y mandamientos. Nos hemos rebelado contra Dios. El pecado también es el quebrantamiento de la ley, es infringir la ley de Dios. Y todos hemos quebrantado la ley de Dios. De una o de varias formas, todos somos pecadores, dice la Biblia. Hemos quebrantado, hemos pisoteado los mandamientos de Dios. Hemos seguido nuestra rebelión. Hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Nos hemos opuesto a su voluntad, querido amigo. Así como Adán y Eva en el principio desconfiaron de Dios, fueron engañados y decidieron la desobediencia, comer el fruto prohibido, vivir en desobediencia. Así todos nosotros hemos desobedecido a Dios de muchas maneras. No solo el que mata es pecador, no solo el que roba es pecador, también el que miente, el que tiene odio en su corazón, el que tiene un mal pensamiento contra el prójimo. Y la realidad, querido amigo, es de que todos nos hemos rebelado contra Dios.
La segunda parte de mi mensaje es cómo se manifiesta el pecado. Hay varias formas en las que pecamos. Mucha gente dice, yo no mato, no robo, no soy pecador. Pero no solamente el pecado se manifiesta cuando matamos y robamos. El adulterio es pecado. La fornicación es pecado. La vida sexual fuera del matrimonio, fuera de los límites de Dios es pecado. Cuando dos novios se abrazan, se besan y tienen relación sexual, están fornicando, están en contra de Dios y sus valores y sus principios. Cuando el hombre engaña a su mujer y tiene otra mujer, está pecando contra Dios. Adulterio. Y aún Jesucristo dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su mente, en su corazón, aunque no sea físicamente. Así es que ninguno de nosotros nos escapamos. Hemos mentido, hemos robado, aunque sea poquito, aunque nadie nos haya visto. A lo mejor en algún supermercado, sin que se nos diera alguna fruta, algún dulce, lo hemos hurtado y no lo hemos comido sin pagarlo. Los niños a veces agarran lo que sobra del cambio cuando van a la tienda y les sobra dinero y deciden no devolverlo a sus papás. Todos, querido amigo, hemos pecado. El hombre aún ha llegado a matar, quitar la vida del prójimo. Eso es otra manifestación del pecado. El odio, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, son manifestaciones del pecado también. El no perdonar es un pecado. Cuando decidimos no perdonar, albergar odio o resentimiento en nuestro corazón, estamos pecando ante Dios, porque Dios nos manda perdonar. Perdónanos como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dios manda, querido amigo, que aprendamos a perdonar. La realidad, querido amigo, es que todos hemos pecado, hemos hecho lo malo. Hemos desobedecido, deshonrado a nuestros padres. Hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Hemos codiciado cosas que no debemos de codiciar. Estas son algunas manifestaciones más comunes acerca del pecado. Todos nacemos con el pecado, querido amigo. Adán y Eva transmitieron el pecado a sus hijos. Y los hijos de Adán y Eva también transmitieron el pecado a sus hijos. Hasta la actualidad, querido amigo, heredamos el pecado a nuestros hijos. Es parte de la naturaleza del ser humano el que el hombre tiene pecado desde la concepción. Transmitimos genéticamente el pecado de nuestros antepasados. Por eso es que un niño por naturaleza tiene odio, amargura, resentimiento. Un niño miente por naturaleza, aunque nadie le enseñe a mentir. Un niño es egoísta por naturaleza, no quiere compartir. Es envidioso por naturaleza, tiene que aprender muchas cosas. Pero su naturaleza le lleva a hacer berrinches, a ser egoísta, a echarle la culpa a los demás, porque así es la vida del ser humano, querido amigo. Un leopardo manchado va a tener hijos manchados. Y nuestros hijos, aunque nacen inocentes, pero tienen la mancha del pecado, llega el momento en que se desarrollan, crecen y despiertan
a la etapa de la conciencia. Despiertan al mundo que los rodea, dejan la infancia y empiezan conscientemente a entender cosas y deciden lo malo. Y ya sabiendas, deciden portarse mal. Así somos todos, querido amigo. El pecado se manifiesta desde la juventud. Hemos decidido hacer lo malo. Hemos pecado, unos más, otros menos, pero todos somos pecadores. Unos en las drogas, en los vicios, en la prostitución, en el narcotráfico. Pero todos hemos quebrantado los principios, los mandamientos de Dios. El pecado, querido amigo, todos lo traemos. El pecado no respeta si eres hombre o mujer. El pecado no respeta la nacionalidad, la cultura, el conocimiento que tengas. Hay gente muy inteligente y muy pecadora. Y si no vean algunos presidentes que hemos tenido y gobernadores, pecadores, ladrones, sinvergüenzas, que explotan al pueblo. Muy sabios, y hablan de justicia, se llena la boca de justicia y de honradez. Esa es la triste realidad, querido amigo. El pecado no respeta. Seas inteligente, seas licenciado o abogado, hay mucha corrupción. Seas un pobre, humilde y vivas en el rancho, y vivas en un cerro, ahí está el pecado también, y se matan, y sacan el machete, y se matan por sus animalitos, y se odian, y también hay adulterio. El pecado está en todas partes. No respetan, querido amigo. Ahora hablemos de las causas, que ocasiona el pecado que hemos vivido, que hemos practicado. Una de las causas del pecado es que rompe la comunión con Dios. Adán y Eva pecaron, un solo pecado rompió la comunión con Dios. Se alejaban de Dios, tenían vergüenza. Perdieron la comunicación saludable con Dios y ahora se escondían y se alejaban de Dios. El pecado no te acerca a Dios. No pienses que por ser borracho vas a estar más cerca de Dios. Te alejas más por el vicio. Te alejas por la mentira. Te alejas por el adulterio, el robo que has practicado. El pecado rompe la comunión con Dios. Dios es santo, te manda justicia y obediencia. Y el pecado nos desconecta de Dios, nos aleja de Dios, nos priva de su presencia. Y el pecado, querido amigo, nos enemista con Dios. Somos enemigos de Dios a causa del pecado. Aunque vayamos a una iglesia y nos demos golpes de pecho y demos mucho dinero a la iglesia, el pecado nos enemista, nos hace enemigos de Dios, porque Dios dice perdona y decimos no mientas y decimos voy a mentir, no robes, voy a robar. No engañes a tu mujer y decimos, sí, me meto con las mujeres que yo quiera. Me tocan 7 mujeres, Dios. El pecado nos ha hecho enemigos de Dios. El pecado nos enemista con Dios. Y lo peor de todo es que el pecado nos lleva a la condenación del infierno. El infierno es real. Cristo lo predicó, lo anunció, por eso murió, para que no vayamos a ese lugar. Porque Él sabe que es real el infierno, Él vino a salvarnos de ese lugar. El infierno es para los mentirosos, ladrones, borrachos, homosexuales. El infierno es para los que engañan a su mujer, para los violentos, para los mentirosos, para los incrédulos y cobardes y los que hacen maldad.
El pecado nos lleva al infierno, querido amigo. No preguntemos si nos toca el cielo, porque mucha gente dice, ya que me muera, a ver dónde me toca. Eres un borracho, directo al infierno. Mueres siendo mentiroso, vas directo al infierno. Mueres siendo un ladrón, directo al infierno, sin escalas. No preguntes a ver dónde te toca. Tú elegiste el infierno con tu actitud y tu conducta. El pecado trae condenación, trae muerte, querido amigo. La paga del pecado es muerte, dice Pablo. El pecado, querido amigo, destruye nuestra vida, nuestras familias, destruye la sociedad, destruye el matrimonio, el pecado. Nos destruye a nosotros mismos. Son algunas consecuencias del pecado. La cuarta parte de mi sermón: ¿cómo lidiar contra el pecado? ¿Cómo podemos lidiar contra el pecado? Debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar, que nos motiva a hacer lo malo, tenemos que tener herramientas y conocimiento para poder enfrentar el pecado, querido amigo. El pecado que mora en nosotros, que vive en nosotros, tenemos que aprender a manejarlo. Por eso la Biblia dice que Dios nos llama al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, querido amigo, es darle la espalda al pecado, oponerte a todo lo malo, reconocer que eres pecador y acudir a Jesucristo para que te perdone y te cambie. Arrepentíos y creed al Evangelio fue el mensaje de Cristo y sus discípulos. Tenemos que odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Dios odia el pecado. Dios odia el adulterio, el robo, el engaño, y el verdadero cristiano debe de odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Dios nos llama al arrepentimiento, a seguir sus pasos. Por eso Pablo le escribe a los creyentes: crucifiquen la vida del pecado. Los deseos del pecado, crucifíquenlos. Considérense muertos al pecado y vivos a la justicia de Dios. Ya no vivan la vida que llevaban antes, la vida de pecado, de maldad. Ya no sigan las obras del pecado. Hay que tomar la cruz cada día, querido amigo. Dios quiere que nos opongamos al pecado. Dejemos de vivir ya en el pecado, en la maldad. Busquemos la ayuda de Dios, el conocimiento, la orientación bíblica para mejorar nuestra condición, nuestra vida. Por último, Dios nos ofrece su ayuda para lidiar contra el pecado, porque sin Él nada podemos hacer. Podemos mejorar un poco, cambiar un poco, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si buscamos la ayuda de Dios y decimos: Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, Dios nos ofrece su ayuda. Él cumple su parte y Él espera que también nosotros cumplamos nuestra parte. Dios nos orienta, nos advierte acerca del pecado, nos guía, nos ilumina a través de la Biblia para poder mejorar nuestra condición y para vivir la vida que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dios nos ha dejado su bendita palabra, que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios santa que guía hacia la justicia y hacia la santidad. El que ama la palabra de Dios, el que sigue la Biblia, va a cambiar su vida. Por eso el cristiano, querido amigo, es transformado por Dios y su palabra. Y ya no seguimos en las drogas, en los vicios, en la borrachera, ya no seguimos practicando
la vida inmoral. Dios ha cambiado nuestra vida. Dios también nos ha dado de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a toda justicia, el Espíritu Santo que nos redarguye cuando viene alguna mala idea, algún mal sentimiento, pensamiento, o cuando llegamos a pecar. El Espíritu Santo nos redarguye y nos ayuda a vivir una vida mejor, una vida que agrade a Dios. Jesucristo también, querido amigo, murió por nuestros pecados para que aprendamos a vivir una vida justa, recta, que agrade a Dios. Jesucristo fue crucificado en una cruz, llevando nuestras culpas y nuestros pecados. Fue tratado como al mismo pecado, con crueldad y con justicia, para que a través de él tengamos perdón y una nueva vida en Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo cambia al hombre. Cristo cambia las vidas. Él transformó a Pedro, a Pablo, a Juan, a María Magdalena. Y también lo hace contigo y conmigo, porque nos ama por igual. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. El que está sano no necesita el médico, sino el enfermo para ser curado. El pecador para ser cambiado, santificado y transformado por el poder de Dios. Jesucristo nos da de su gracia, de su amor, de su misericordia. Él pagó nuestros pecados, para que solo a través de Él tengamos la salvación y la vida eterna. Él transforma nuestra vida, Él transforma nuestro ser. Tenemos que lidiar con nosotros mismos. Esta es la peor batalla, querido amigo. Lidiar con nosotros mismos, nuestra propia naturaleza egoísta y pecaminosa. Ese es nuestro peor enemigo, nosotros mismos, que nos acompaña donde quiera que vayamos, que no nos deja ni a sol ni a sombra. Nuestra propia naturaleza pecaminosa tenemos que controlarla y vivirla con la ayuda de Dios. Ya que estemos en el cielo, Dios promete darnos otra vida, otro cuerpo, ya sin muerte, sin vejez, sin enfermedad. Dios ha prometido resucitarnos en un cuerpo ya sin pecado, ya sin vejez, sin enfermedad, sin problemas. Mientras tanto hay muchos santos en el cielo, gozando de la presencia de Dios, que regresarán a tomar su cuerpo, pues ya un cuerpo vestido de gloria, sin muerte y sin problemas. Amigo, entreguemos nuestra vida a Jesús. Vivamos la vida cristiana. No vale la pena vivir en el pecado, no trae nada bueno el pecado. Vale la pena mejor rendir nuestra vida a Jesucristo, cambiar nuestra forma de vivir, y Dios nos va a ayudar a pelear contra el pecado que vive en nosotros. Dios los bendiga. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Hemos hablado acerca del tema del pecado. Busquen nuestros videos en YouTube, busquen a Ernesto de la Torre Martín y hay varios videos que hemos subido. Dios los bendiga. Dejamos el lugar para que alguien más comparta el mensaje.